Hola a todos, estamos en una cápsula más de nuestro podcast Te devuelvo lo aprendido. Yo soy Cris Y yo soy Silvia. y el capítulo que tenemos para hoy, o el tema que queremos tratar, es el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en sus diferentes expresiones, porque creo que podemos empezar con el tema de tratar de ponerle un concepto, que sabemos que obviamente va a variar mucho dependiendo de la fuente donde lo tengamos y demás, pero ¿qué puede significar para nosotros el tema de la vulnerabilidad y cómo podemos verlo desde diferentes perspectivas? Entonces, sí, no sé, ¿qué te parece si empezamos con cómo podríamos ver la vulnerabilidad, así, haciendo ideas al aire, cómo podríamos ponerla en palabras? Cuando propusimos este tema, y yo me puse a pensar un poquito de lo que podíamos hablar y de lo que podíamos explicarles aquí en la cápsula, lo primero que se me vino a la mente es hablar primero de lo que no es vulnerabilidad, porque siento que hay como muchos mitos. Y es una palabra que ya está siendo más conocida y uno ve como más gente y terapeutas y charlas y qué sé yo, y como que la están usando más. Pero yo diría que todavía sigue teniendo el estigma de debilidad. Y es lo primero que yo quiero tocar, porque siento que es un mito muy grande que existe y claramente vulnerabilidad no es debilidad. Yo creo que por muchos años se asociaba el abrirse, el abrir el corazón, el expresar emociones, el comunicar, ¿verdad? Mostrarse frente a otra persona como uno es, que son todas, digamos, partes de la vulnerabilidad, todo eso como que se asociaba con debilidad. Y tiene que ver, obviamente, con género un poco, como que tal vez los hombres tienen esa carga un poco más pesada, pero siento que también en las mujeres, el hecho de que uno llore o de que una, no se muestre ciertas emociones que no son apropiadas para la sociedad, entre comillas, ya lo ven como que no es fortaleza porque no me contuve, no me controlé y por lo tanto es debilidad. Entonces, creo que yo empezaría por ahí, Cris. Yo creo que comenzaría por decir que la vulnerabilidad definitivamente no tiene nada que ver con ser débil. Y por el contrario, se requiere de coraje para poder mostrarnos vulnerables. Se requiere, y cuando digo coraje no es como desde un enojo o algo así, es coraje de abrirnos a nosotros como tal. Y por eso también es importante que mencionemos las diferentes formas de ver esa vulnerabilidad. Podemos empezar por preguntarnos qué tan vulnerables nos aceptamos nosotros mismos. Todavía no pasemos a la etapa donde alguien más nos está viendo vulnerables, que ya eso es otro paso muy importante. Pero hay un paso antes, que no sé si todo el mundo lo tendrá tan claro, es qué tanto yo puedo aquí en mi espacio, en mi zona segura, conmigo misma, identificarme vulnerable, poder reconocer que hay ciertas áreas, ciertos temas, ciertas personas que de pronto sacan de mí aquellas, aquellas áreas o aquellos temas que yo no he construido suficiente. Al final de cuentas, la vulnerabilidad es, es un regalo, me parece a mí, si queremos empezar a ponerle palabras. Y bueno, vos estabas mencionando, no es debilidad, ese es el primer punto. Yo creo que es un regalo. Cuando nosotros podemos mostrarnos vulnerables a alguien, definitivamente le estamos diciendo a esta persona, usted es especial, porque estoy mostrándome tal cual es. Y aquí era donde quería también conectarlo con el punto de cuando lo hacemos con nosotros mismos, cuando nosotros podemos realmente reconocernos y no ponemos este montón de estructuras que a veces ponemos ante nosotros mismos. Nos cuesta, ¿qué tanto nos cuesta reconocer que hay algo en lo que de pronto tenemos espacio para mejorar? No voy a decir que del todo no somos buenos o que fallamos, pero tenemos espacio para hacer trabajo ahí. Ahora que estabas hablando de comenzar desde uno mismo y dijiste el lugar seguro, y yo dije, un momento, a veces dentro de uno mismo, el espacio conmigo misma no ha sido un espacio seguro.
Entonces, Sí. o sea, yo entiendo lo que querías decir y sí, ¿verdad? Pero yo dije, pero creo que el problema se da cuando una misma no es un espacio seguro. Ujú. Porque si yo por dentro tengo un montón de juicios y de creencias sobre lo que yo tengo que ser o cómo tengo que ser o qué es apropiado o qué es correcto o qué es incorrecto, entonces yo misma no me permito ser vulnerable, sentir, mostrar ciertas cosas, inclusive conmigo misma. Porque yo he escuchado, y me ha pasado a mí también, pero yo he escuchado a la gente decir, por ejemplo, es que yo siento que ni estando sola puedo llorar, o ni estando sola yo me permito ser de tal manera, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, creo que comienza también desde ahí, o sea, cuando ni siquiera el espacio interno es un espacio lo suficientemente seguro para yo poder abrirme y mostrar todas mis partes blandas, por decirlo así, o esas emociones que son más suavecitas, eh, en el sentido este de que son emociones que requieren otro tipo de cuidado y de expresión, ¿verdad? Pero si ni siquiera yo hacer eso por mí misma, menos lo voy a hacer con otras personas y con el mundo. Entonces yo creo que tal vez podríamos empezar por ahí. Sí, por la importancia de crear ese espacio seguro. A mí me pasa que, bueno, lo he experimentado como en terapia y por ende, pues cada vez que uno atiende a alguien o cada vez que uno está facilitando un proceso, hay mucho de aprendizaje para uno también, ¿verdad? Y me pasa que he podido notar el tema de la vulnerabilidad se asocia mucho con falta de trabajo en el niño interior, por ejemplo, que creo que son cosas que a veces tenemos emociones reprimidas, cosas que sucedieron en algún momento de la vida y hoy como adultos salen a la luz, pero ponemos el juicio. Es, tenemos una emoción como de un niño, digámoslo así, y le ponemos un juicio de un adulto. Y ahí es a donde no generamos ese espacio seguro. Nos cuesta creer que yo estoy reaccionando de determinada manera ante determinada situación. Porque no es correcto, porque no debería hacerlo, porque yo ya pasé por ahí, porque no es mi primera situación, porque yo ya soy adulto. Y empezamos a poner una lista tan larga como queramos. Y ahí es donde estamos bloqueando este espacio. ¿Por qué? Resulta que la vulnerabilidad es un proceso de honestidad y tal vez de ahí era donde queríamos llegar con el tema de que no es débil, se requiere de verdad trabajo interno y coraje y amor propio, poder aceptar que tenemos esa pequeña herida abierta y que tenemos, pues no sé, no voy a decir que hemos fallado, tal vez no has fallado, pero que, que podemos cambiar algo, que hay algo que de pronto no nos gusta. Y por eso es que nosotros tenemos que generar este espacio. Con el tema del niño interior, por mencionarlo nada más, es solamente porque fue tal vez una etapa en la que se creó esa herida, pero la seguimos cargando y seguimos cargando. Y es muy importante poder darle el nombre que requiere, el que se asocia a la verdad. Por eso es que es importante la transparencia en temas de sentimientos con respecto a la vulnerabilidad, me parece a mí. Totalmente. Esa palabra, transparencia y honestidad, yo creo que van muy ligadas con la vulnerabilidad, porque, de nuevo, eh, es llegar a esa capacidad de poder ser transparente y honesta con una misma. Y después también viene un poco la compasión, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Si yo como adulta de repente tengo todos estos juicios y creencias y rigideces y las aplico contra mi herida, donde sea que esté, ¿verdad? Claramente no voy a poder generar ni honestidad ni transparencia, porque lo que se va a hacer ahí son un montón de defensas. Lo que se va a crear ahí alrededor de esa herida va a ser un montón de protectores, de defensas, y entonces yo nunca voy a poder ver mi vulnerabilidad. Y ver mi vulnerabilidad es eso, es poder ver las heridas y mostrar las heridas, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Con todas las emociones que eso puede implicar, porque cuando uno toca la herida, salen emociones como tristeza, como culpa, como miedos, como inseguridades, ¿verdad?
Y creo que eso es lo que sale cuando uno abre la puerta de la vulnerabilidad. Lo que pasa es que tenemos, como decía, estas creencias que dicen que todas esas cosas son malas, el miedo, la inseguridad, son creencias obviamente de la sociedad, de los sistemas en los que estamos inmersos, inmersas, y entonces no va a haber ni siquiera transparencia ni honestidad conmigo misma, porque yo lo que voy a tener son un montón de muros ahí creados internamente, a veces y sin saber, totalmente inconsciente, tapando la herida, tapando lo que realmente siento, y entonces jamás voy a poder acceder a mi vulnerabilidad y a mi autenticidad, que creo que también tiene que ver un poco con este tema. Ujú. Y cuando queremos conectar con el otro, desde el espacio de la vulnerabilidad, por ejemplo, si yo logro reconocer que en mí está pasando esto, que para yo poder mostrarme vulnerable tuve que derribar muchos muros y creencias y finalmente exponerme transparente tal cual soy, posiblemente es el mismo proceso que está pasando quien tengo al frente. Por eso es que es importante saltar aquí el tema de la empatía que puede generar, respetar el proceso de cada otra, digamos, de la persona que tenemos al frente, y también entender que lo que para alguien es vulnerable, para mí no, podría ser ese el caso. A mí me ha pasado, o tal vez he tenido como experiencias en las que mi concepto de vulnerabilidad, como la mayoría de cosas, está basado pues en mis propias experiencias, pero no siempre la persona que tengo enfrente lo expresa de la misma manera. A mí me pasaba que tal vez la vulnerabilidad la veía como cuando usted se abre, llora y explota en emociones, pero también me he percatado que la vulnerabilidad se puede expresar cuando alguien simplemente abre ese espacio que nunca ha abierto. Si yo de pronto nunca me he sentido cómodo hablando de mis papás, no precisamente tengo que estar llorando para mostrarme vulnerable. Solamente es decir, mira, esto es algo en lo que definitivamente no he trabajado y podrían salir otro tipo de emociones que no solamente están manifestándose a través de lágrimas. Pueden haber otras emociones. ¿Por qué? Porque estoy destapando una cajita de algo que no se había trabajado. Eso también es otra manera de visualizar la vulnerabilidad y no siempre va asociado al llanto, que tal vez es, pues, como decía en mi caso, el cómo yo la asocié a un inicio. Punto importantísimo, Cris. Eh, el hecho de que para cada persona es diferente. O sea, para alguien es lo mismo que como con la ropa. Voy a hacer aquí una analogía, correcta o incorrecta, no sé. Pero como yo pienso en imágenes, a mí se me vino eso a la mente. Es el asunto de la ropa. O sea, si para mí, eh, digamos, poca ropa es una enagua o una falda, como una blusita súper delgadita, así con los tirantes muy delgaditos, y para mí eso es poca ropa, y puede ser que para alguien eso sea un montón de ropa. Eh, Depende de la perspectiva, ¿verdad? Lo estoy haciendo la analogía con la desnudez, ¿verdad? Porque siento que es como un sinónimo de la vulnerabilidad, Ujú. es ese desnudarse frente a una misma y frente a otras personas, pero como vos decís, va a tener que ver mucho con la experiencia de cada persona, con el proceso de vida de cada persona, donde está cada persona en su proceso personal, porque además puede tomar tiempo poder llegar, poder quitarse esas capas de ropa, por decirlo así, y estar cómodo, ¿verdad? Porque puede ser que yo haya pasado muchos años como con 3 abrigos polares encima, y entonces con solo que me quite uno, me siento súper vulnerable y me siento muy, eh, no sé, muy Eh, expuesta. uh-huh. Ajá, ¿qué vas a decir? No, expuesta, eso mismo. Sí, como muy expuesta, ¿verdad? Entonces, qué curioso, ¿verdad? Lo mismo de la ropa. Puede ser que yo me quite un abrigo y entonces alguien llegue y diga con su juicio, ay, qué exagerada, solo se quitó un abrigo y está así como temblando, ¿verdad? Ahí es donde viene la empatía que estabas diciendo, que tiene que ver con respetar el proceso
respetar el proceso de cada persona y por dónde van en su camino y que no necesariamente tienen que llegar a la desnudez total. ¿Por qué no? Porque puede ser que la persona decida quedarse simplemente en shorts y camiseta y ese sea su proceso y está bien, ¿verdad? Pero otro punto importante que quería tocar es que para yo poder tener esa empatía, yo tengo que haberlo hecho también. O sea, yo no puedo pedirle a alguien que sea vulnerable si yo todavía tengo 30 capas de ropa encima. Silvia y Chris te acompañan con cápsulas de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Te devuelvo lo aprendido. Es lo que el otro día estábamos mencionando, creo que el concepto de hacerlo cuerpo, de cuando experimentamos algo, es más fácil para nosotros entender cuando ya eso lo hemos vivido, lo cual no quiere decir que no podamos de pronto acompañar a alguien en un proceso que por nosotros no ha pasado. Pero el tema de la vulnerabilidad, de la empatía, hay muchos conceptos muy particulares que sí van a requerir que estemos hablando a un mismo nivel para poder ser genuinos, porque de lo contrario es un acompañamiento, lo cual no está mal. También eso pasa cuando vamos a una terapia o demás, es un acompañamiento. Solamente es importante diferenciar cuándo es un acompañamiento y cuándo yo genuinamente me estoy abriendo a alguien de forma vulnerable y estoy percibiendo a alguien de forma vulnerable. Porque la vulnerabilidad, como dije antes, es un regalo. Aquí el otro tema que sale es elegir a quién le vamos a dar el regalo, porque muchas personas de pronto no se muestran vulnerables porque sus experiencias desde niños, el tema de la vulnerabilidad no se ha tocado socialmente, por lo tanto desde niños hemos mostrado vulnerabilidad y lo que se nos dijo fue, no sé, nuestro cerebro procesó una respuesta negativa. Vamos a ser vulnerables y de pronto la gente se rió, vamos a ser vulnerables y de pronto la gente no le dio importancia, etcétera. Así que mi cerebro decide que en modo de defensa la vulnerabilidad no se expone. Pero la verdad es que para realmente conectar con alguien, conectar a través de la vulnerabilidad es una de las mejores maneras, porque es un regalo que le estoy dando a otra persona, lo estoy eligiendo, le estoy diciendo, hey, mira, a vos te elijo para que puedas tomar esto, para que me puedas ayudar y para que puedas para que yo pueda ser transparente. Por eso es que realmente es un regalo y no se le da a todo el mundo. Se le da a quien se merece, se le da a quien de pronto ha pasado un proceso y me ha demostrado que al final del día su opinión me puede aportar o su silencio también. Entonces nos invita a elegir a quién le entregamos nuestra vulnerabilidad. Sí, eso siento que es muy importante porque es cierto que la vulnerabilidad es una parte importante de la sanación, ¿verdad? Es ese ver la herida, ver todas mis partes, reconocerlas, darles un lugar y todo esto, pero es cierto que todo tiene un momento, un lugar y una persona. Y hay momentos donde hay que poner límites. Y hay momentos en que hay que cuidarse a uno mismo, el autocuidado, ¿verdad? Y creo que ahí la intuición juega mucho, tiene mucho peso para poder medir en qué momento sí y en qué momento no, con cuál persona sí y con cuál persona no. Creo que esa es una de las mejores mediciones. También otra forma de medir con cuál persona
es lo que estábamos hablando ahora, es qué tan empático o empática es esta persona cuando yo le he comentado de otras cosas o cuando hemos hablado de la vulnerabilidad de otras personas, porque puede ser que no sea conmigo, pero si es una persona que, por ejemplo, tiende, qué sé yo, a burlarse o a juzgar momentos vulnerables de otras personas, entonces sus acciones están hablando. También ver cómo esa persona se comporta hacia sí misma con sus propias emociones y con su propia vulnerabilidad. Eso también demuestra mucho por dónde va el proceso de esa persona. Entonces siento que es una combinación entre intuición y también ver las acciones y cómo vive esa persona, cómo experimenta las emociones, cómo habla de sí misma, eh, cómo habla sobre sus experiencias de vida también, porque hay veces es muy fácil llegar y contar una historia y ya está, contarla así como si fuera un cuento. Y otra cosa muy diferente es cuando yo hablo de mi vida, de mi experiencia de vida, y también al mismo tiempo le doy lugar a cómo yo me sentí, por ejemplo. Entonces yo puedo comentar algo sobre mi niñez y decir, pues sí, pasó esto y esto y esto y ya está. Y también es diferente cuando yo digo, sí, pasó todo esto y me marcó muchísimo, pasé mucho tiempo mal, deprimida, o pasé ansiedad, o aunque no esté llorando, como decías antes, pero yo estoy mostrando la manera en la que yo toco mi historia personal. Entonces creo que todas esas son maneras en las que podemos medir en qué momentos y con cuáles personas abrimos y nos vamos quitando capas de ropa, mostramos partes de nosotros mismos. Y siguiendo esa misma línea de ideas, me parece a mí que es importante incluso levantar la mano explícitamente y decir, hey, esto que estoy diciendo para mí es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque retomando lo mencionado anteriormente, para la persona que escucha no siempre queda claro cuándo es una vulnerabilidad y cuándo es un dato. Mentalmente yo voy a registrar o voy a percibir todas aquellas acciones que en mi cabeza son una vulnerabilidad, yo tengo ojos para verlas como una vulnerabilidad, pero cuando es algo distinto a lo que yo he vivido, posiblemente mi cerebro lo tome como un dato, es una anécdota, es algo que me está compartiendo, es un secreto, tal vez no le puedo poner el nombre de vulnerabilidad. Es muy importante por eso, y el punto uno, conocerme a mí misma. Si yo soy capaz de identificar en mí cuando algo es vulnerable, yo puedo levantar la mano y no está mal, de verdad que no está mal poder decir esto es una vulnerabilidad, así tal cual. Me ahorro procesos complicados porque al rato no tengo la respuesta que quiero, pero no es porque la persona que tengo enfrente no merezca la vulnerabilidad, es porque yo no la expresé tal cual es, pero requiere que yo sea la primera en conocerlo, levantar la mano y decir, esto es una vulnerabilidad. Y de paso me permite tener muy claro cuál es la reacción de la otra persona si yo se la estoy diciendo. No la estoy dejando a su propia experiencia, no la estoy dejando a su propio juicio. La reacción que yo perciba va a ser como esa persona se va a mostrar ante cualquier otra vulnerabilidad que yo le tome. Y eso es un dato importante para yo elegir si esta persona es merecedora del regalo de la vulnerabilidad o no. Sí, y una vez que podemos encontrar una persona con la que podemos abrirnos, con la que podemos ser vulnerables, hasta el grado que sea, a eso nos lleva la vulnerabilidad. Cuando es con una misma, nos lleva a la sanación, lo que hablábamos antes. Yo no puedo sanar algo que no veo, pero cuando yo hago eso frente a otra persona, crea una conexión muy especial, crea intimidad y creo que eso pasa o puede pasar en las parejas o en las relaciones de amistad o en las relaciones de familia, que cuando yo logro mostrarme a la otra persona en mi autenticidad, en mi realidad, porque eso es parte de la vulnerabilidad, es mostrarme como estoy ahorita, como soy en este momento, esta es mi realidad, así estoy, crea una conexión muy bonita
Y cuando una persona responde además en el mismo nivel, es algo muy, muy hermoso, porque de verdad es como vernos como somos, ver a la otra persona como es y la otra persona me ve a mí también como yo soy, sin capas, sin maquillajes, sin máscaras, es realmente yo con la otra persona. Entonces, yo creo que ese es uno de los regalos de la vulnerabilidad. Son muchos los regalos, pero eso también es uno de los regalos de la vulnerabilidad, es poder crear conexión con otras personas e intimidad. Y lo que pasa cuando yo me muestro a la otra persona, además de que se siente una aceptación plena, completa, de que la otra persona me está viendo y no me rechaza, sino que me está aceptando como yo soy, es que también hay una resonancia y una identificación de heridas. Porque imaginémonos lo mismo, ¿verdad? El ejemplo de quitarse la ropa. Y yo tengo todas las cicatrices simbólicas en mi cuerpo de todas las emociones y todas las cosas que yo he vivido. Y si yo pienso que solo soy yo la que tiene cicatrices por todo el cuerpo, pero cuando yo veo a la otra persona quitarse la ropa y veo todas las cicatrices y heridas que la otra persona tiene, ahí es cuando uno dice, ok, no solo soy yo. O sea, también la otra persona tiene heridas y tiene dolores y tiene traumas y tiene inseguridades igual que yo, y entonces no estoy sola. Entonces ahí se crea esa conexión de darnos cuenta de que en realidad no estamos solos. En la próxima cápsula el tema será tarot. Te esperamos en nuestro podcast Te devuelvo lo aprendido. Sí, y tal vez para ir como terminando o resumiendo todos estos temas de la vulnerabilidad, queremos invitarlos a abrirse a este espacio de la vulnerabilidad que sin duda alguna nos permite conectar con otros. En estos momentos que estamos pasando principalmente, nos estamos moviendo a una era distinta, nos estamos moviendo a energías distintas que nos invitan a sanar en colectivo, a sanar en conjunto, a sanar en relaciones, llámese de pareja o amigos. Por eso es muy importante que utilicemos la vulnerabilidad como un canal de la sanación. La invitación es a sanarnos a nosotros mismos en el sentido de conocernos lo suficiente para identificar nuestras vulnerabilidades, conectar con otros y generar empatía. Ese sería principalmente como el mensaje que queríamos transmitirles y esperamos que entonces nos escuchen en nuestra siguiente cápsula de Te devuelvo lo aprendido.